Muy bendecida noche, mis amados hermanos y amigos. Enviamos un saludo lleno de cariño y afecto a cada una de esta gran familia Diseños de Vida, donde Dios nos concede llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar desarrollando una temática bastante sensible, una temática que tiene que ver precisamente con la iglesia del Señor. No tiene nada que ver con X o Y denominación, sino con la iglesia del Señor Jesucristo en general. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea iluminando nuestra mente y dándonos la actitud correcta para poder recibir con humildad la enseñanza que Él ha preparado para este día, porque estoy convencido que es muy necesaria y edificará nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiendo que el Espíritu Santo sea trayendo esa iluminación y ese entendimiento para poder comprender a cabalidad el espíritu de la palabra que hoy tú entregas a nuestra vida. Necesitamos, Señor, recibirla con diligencia porque es urgente prestar atención a lo que nos quieres hablar. Por eso me dispongo como instrumento tuyo para que a través de mi vida puedas hablar y puedas, Señor, oh Dios, entregar todo lo que es necesario que tu pueblo reciba. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero hablar en este momento sobre unos cambios urgentes en la iglesia. Estamos viviendo tiempos supremamente claves y la iglesia frente al mundo tiene que cambiar, tiene que prestarle atención a qué cosas ha venido descuidando y que debe volver a reorientar conductas, tendencias, diseños que tiene que empezar a conformar de acuerdo a la voluntad y a la soberanía de nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que Él era quien edificaba su iglesia. Pareciera hoy día que fuera como trabajo de nosotros, pareciera que fuera el hombre el que se esfuerza por edificar la iglesia, pero esa tarea solamente la puede hacer Cristo el Señor. Quiero tomar como base lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 10. Ezequiel 34, versículos 1 al 10. En la Nueva Traducción Viviente dice: después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de los débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Quiero comenzar con base a la escritura que hemos leído, diciendo que en estos tiempos la iglesia de Cristo atraviesa sustancialmente una crisis de liderazgo. Si hay algo que se está notando a nivel general de la iglesia del Señor, es esa crisis de líderes que realmente generen una coherencia entre lo que hablan y lo que dicen. Las mismas redes sociales se están encargando de sacar a la luz cosas
que aún muchas de ellas pareciera mentira que pudiesen estar sucediendo. Cosas que están ocurriendo en los templos, en los lugares de reunión cristiana. Líderes espirituales que están manipulando a su congregación con enseñanzas antibíblicas para poder lograr sus intereses o sus cometidos egocéntricos. Estamos viendo cómo hoy día muchas congregaciones se están acostumbrando a programas de entretenimiento y farándula cristiana, acrecentando una cultura de ausencia de profundidad bíblica, de profundidad en la enseñanza y en la predicación del bendito y todopoderoso Jesucristo. Ahora, la enseñanza y la predicación del Evangelio pareciera que hoy estuviera prácticamente entregándose como una póliza de vida o una póliza de seguro, cuando en realidad el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando nosotros podemos hacer una mirada retrospectiva del Evangelio, honestamente caemos en esa añoranza de personajes destacados que han influenciado nuestra vida espiritual por sus exposiciones de la reflexión bíblica profunda y confrontante. Esa predicación soluble, esa predicación auténtica de las Sagradas Escrituras. Pareciera que hoy brilla en su ausencia esa clase de pensadores serios, pensadores competentes, pensadores dotados por el Espíritu de Dios, que verdaderamente consagraron responsablemente sus vidas al elevado llamado de predicar, de escribir y de enseñar la verdad del Evangelio. Había una convicción común en esa clase de hombres y de mujeres totalmente entregados y consagrados a la sagrada vocación de la predicación del Evangelio. Y es que ellos veían al mundo como Dios lo ve. ¿Cómo ve Dios al mundo? Lo ve totalmente perdido, lo ve totalmente desubicado por el efecto del pecado. Y estas personas tenían esto en común: se identificaban con la perspectiva y con la visión que Dios tenía del mundo. Y por eso claramente notamos en esa clase de hombres y mujeres de Dios que compartieron sus vidas por el bien de los perdidos y también dieron el máximo esfuerzo para que los que ya conocían la verdad del Evangelio pudieran profundizar y pudieran arraigar sus vidas netamente en la persona de Cristo. El cuadro actual de la iglesia a nivel general, porque estoy hablando a nivel general, hay casos particulares, pero a nivel general es muy parecido al que Dios denunció a través del profeta Ezequiel contra los líderes espirituales de la casa de Israel, el pasaje que leímos al comienzo. Hoy día, tengo que decirlo con lamento, los seminarios teológicos están escaseando con la capacidad de enseñar la palabra de Dios como debe ser, basada en la verdad. Su principal énfasis se está dando precisamente en las ponencias teológicas interpretativas sobre diferentes postulados filosóficos de la Biblia. Pareciera que estamos utilizando la Biblia ante todo es con la intención de poder extraer nuestro enfoque teológico, nuestro punto de pensamiento personal. Hoy, lamentablemente, está escaseando la interpretación y la comunicación fidedigna del mensaje cristocéntrico. Los pastores encuentran retos inmensos para poder fidelizar a sus congregados a la sana doctrina, ya que hoy estamos prácticamente divagando en un mar de opiniones y de posturas teológicas que solamente están motivando a la rivalización, a la competencia de pensamientos. Está siendo más popular este enfoque de utilizar temas teológicos, temas o versículos de la Biblia para poder generar controversia. Yo entiendo que obviamente la palabra de Dios se presta para eso, pero el fin más importante de la predicación del Evangelio, sobre todo, es para poder unificar al cuerpo de Cristo con un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser la persona y la obra de Jesucristo. A veces nos vamos por las ramas.
A veces utilizamos la Biblia es para hablar de otras cosas y Cristo brilla por su ausencia en nuestras predicaciones. La verdad es que la iglesia primitiva aplicaba las verdades del Evangelio a la persona de la persona de Cristo a la vida cotidiana. Y entonces había una coherencia entre esa fe pública con la que se manejaba a nivel personal. Y esto es lo que necesita volver a ver el mundo en este tiempo con respecto a la iglesia de Cristo. Que la fe que publica sea coherente con la fe íntima, con la fe personal, con la fe individual de cada una de las personas. Las congregaciones, lamento decirlo, están sufriendo de hambruna espiritual. Y una gran responsabilidad de esto está recayendo sobre los líderes o sobre los pastores del rebaño. Es nuestra responsabilidad, los que hemos recibido el llamado, la vocación divina de poder colocarnos al frente de una congregación cristiana, de un rebaño cristiano. Tenemos la responsabilidad de velar para que nuestros congregados no padezcan hambruna espiritual. Porque pareciera que en lugar de esforzarse el pastor por alimentar y por cuidar a las ovejas con pastos verdes, y estoy hablando en términos figurados, de poder llevar a las ovejas a aguas cristalinas, parece ser que hay un creciente abandono de su deber, porque la cultura consumista que está merodeando ya está también permeando a la iglesia y sobre todo al mismo ministerio. La manera como estamos desarrollando el ministerio está siendo afectado, está siendo permeado, está siendo influenciado por esa cultura consumista. Entonces podemos estar cayendo en ese problema de utilizar el ministerio es como una fuente para generar riqueza, para generar lucro, cuando nuestra tarea primordial es predicar el Evangelio, porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Obviamente, la responsabilidad no es totalmente del liderazgo en la iglesia. La misma congregación no debe ser renuente a la parte que le corresponde como miembro del cuerpo de Cristo. Yo creo que deben urgentemente llevarse a cabo unos cambios sustanciales de parte y parte, tanto del liderazgo de la iglesia como de la iglesia como tal. Tienen que haber unos cambios para que cese esa hambruna espiritual y haya un regreso del favor divino a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Y yo quiero precisamente en los próximos minutos referirme a cuáles serían esos cambios urgentes que deberían darse hoy en la iglesia. Y quiero que por favor me preste atención en los breves minutos que nos resta de esta reflexión. Vamos a mirar cuáles serían esos cambios urgentes que deberían darse hoy en la iglesia del Señor. El primer cambio es que la iglesia de Cristo debemos volver a sentir hambre y sed de justicia. Me parece que esto es supremamente coyuntural, supremamente importante, porque esto nos toca a todos. Nos toca tanto a los que lideramos como a los que formamos parte también o integramos una iglesia local. Necesitamos volver a sentir hambre y sed de justicia, volver a esa bienaventuranza sagrada de la que Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que esa es la clave y la clase también de avivamiento que debemos anhelar todos en nuestras iglesias. Volver a sentir esa hambre, porque la justicia, lo correcto, la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que vuelva a manifestarse la justicia de Dios en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa entonces esto? De volver a sentir hambre y sed de justicia. Significa volver a tener prioridad en nuestra vida cotidiana de hacer la voluntad de Dios. La iglesia debemos volver a sentir una pasión, un fervor enorme por querer hacer la voluntad del Señor. Que pareciera que estuviera primando
en nuestros intereses y en nuestros deseos, nuestra voluntad propia. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que realicemos debe apuntar precisamente a hacerlo para la gloria de Dios. Ahí es donde se encuentra la justicia. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, eso es justo, eso es justicia, porque estamos haciendo lo correcto. Lo que Dios nos ha instruido en su palabra es lo que la iglesia debe volver a ejecutar, es lo que la iglesia debe volver a hacer. Pero como está primando la filosofía, los puntos de vista humanos, las interpretaciones privadas de los textos de la palabra, entonces la iglesia se está plagando, obviamente, de un anhelo, de un deseo de hacer su propia voluntad, de hacer lo que de pronto considera cada uno en su interpretación privada hacer para agradar a Dios. Y esto nos está llevando a un relativismo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es relativa, la voluntad de Dios es perfecta, es absoluta. Lo que Dios dice es y punto. Ahora se sobreentiende que en la iglesia nosotros hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? En términos del apóstol Pablo, según primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso somos nosotros, y qué importante que nosotros volvamos a enalbordar esa bandera, la bandera de la verdad. Porque cuando se habla de la verdad estamos hablando de lo que es correcto, estamos hablando de lo que es justo. Y la iglesia tiene que levantar esa bandera. El mundo debe ver brillar en nosotros, la iglesia del Señor, la justicia de Dios. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque perdió el norte de la justicia. Porque no sabe cuál es la verdadera verdad. Valga la redundancia. La iglesia posee la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo, que es la verdad. Así que ya es tiempo que como iglesia nos hartemos y tomemos la decisión de protestar contra esos falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros que están llevando a sus rebaños hacia la dirección equivocada. Amada iglesia, este es un llamado en este momento para que prestemos atención a qué es lo que estamos siguiendo, a qué le estamos prestando nuestro oído. Tenemos que volver a ese celo santo, a ese celo espiritual por la justicia, por la verdad. No prestemos oído a todo lo que oímos, seamos selectivos. Hoy más que nunca la iglesia necesita desarrollar el discernimiento de espíritus, porque son los espíritus los que se encargan de crear nuevas doctrinas, novedosas posturas teológicas. Las falsas doctrinas son promovidas por espíritus engañadores, y la iglesia tiene que estar atenta a discernir si lo que está oyendo procede del Espíritu de Dios que confirma las Sagradas Escrituras o procede de un espíritu engañoso. Yo quiero darte un consejo práctico, amada iglesia. Por favor, deja de mirar y deja de apoyar esa clase de ministerios mediáticos que abiertamente lo único que hacen es alimentar tu alma con humanismo, con hedonismo y con una cantidad de enseñanzas hasta de nueva era que van totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras. Por favor, iglesia, aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir. No coloquemos en pedestal a los ministerios. Todo ministerio, así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus falencias, tiene sus errores. No coloquemos en pedestal. El único perfecto, el único que verdaderamente posee la verdad absoluta, la verdad verdadera, es nuestro Dios. Así que por eso es importante que nosotros no nos apasionemos por ministerios, apasionémonos por la presencia del Señor. Seamos celosos de la justicia de Dios. Yo creo que este es el primer cambio que como iglesia es urgente que nosotros adoptemos. Volvamos a sentir hambre y sed de justicia. Volvamos a sentir hambre y sed
por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Apasionémonos por la voluntad del Señor. Dejemos a un lado nuestros caprichos y nuestros intereses personales, nuestros propósitos ambiciosos, y empecemos a adoptar la visión de Dios en nuestro corazón. El segundo cambio urgente que quiero plantearte como iglesia que debemos hacer en estos tiempos es que el pastorado necesita arrepentimiento en cuanto a su llamado. Y esta es una voz profética para el liderazgo de la iglesia. Y ahí estoy incluido, no me excluyo porque formo parte del liderazgo de la iglesia del Señor en estos tiempos. Por su gracia, por su misericordia, no sé qué Él vio en mí, pero es solo por su gracia que estoy haciendo lo que estoy haciendo. No porque sea digno, no porque tenga un don, no porque tenga un talento, porque sea merecedor, sino por la pura misericordia y el favor del Señor. Es solo por Él. Y así como en toda profesión, cuando se falla en las responsabilidades propias de su función, es contado como acciones criminales, y estas acciones son también penalizadas por la ley humana. Ahora digo yo, cuánto más serio es el ministerio. Porque no fue el hombre el que me llamó, no fue el hombre el que me puso al frente de una iglesia, no fue una denominación, fue el mismo Dios quien me escogió, me llamó, me seleccionó para poder cumplir con esta tarea honrosa, para poder cumplir con esta tarea de tanto honor. Por eso, mis hermanos, es importante que como iglesia estemos muy atentos a lo que estamos recibiendo de parte de los pastores. Hay muchas iglesias que lamentablemente están tolerando a ministros que no cumplen en realidad con sus responsabilidades, que lo único que están haciendo es servirse del rebaño, lo único que están haciendo es usando la congregación para sus beneficios personales, utilizando ciertas teologías para poder manipular emocionalmente, manipular mentalmente a sus congregados, para poder extraerles beneficios para ellos, beneficios para sí mismos. Están haciendo exactamente lo que el mismo Señor denunció a través del profeta Ezequiel a los líderes del pueblo de Israel, a los pastores de Israel. Yo creo que es tiempo de una manifestación visible de arrepentimiento por la falsedad de parte del liderazgo de la iglesia del Señor. La iglesia está sufriendo en este tiempo tremendos descalabros. Satanás está teniendo éxito en lograr ese principio que está registrado en la Biblia: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Satanás sabe que eso funciona, y por eso él busca la manera de mirar a ver cómo hace que un líder de la iglesia, un pastor del rebaño, caiga, porque si sabe que logra hacer caer al pastor, va a poder hacer de las suyas con todo un rebaño, va a poder herir una cantidad de personas. Por eso, iglesia, primero quiero llamarte a la responsabilidad de velar y orar por tu pastor, por la familia pastoral. Mantén en cobertura, mantén en vallado de oración a tu pastor y a su familia. Ora todos los días, ora a favor de la familia pastoral. Pide al Señor que guarde, que proteja, que cuide moralmente, emocionalmente, en salud también, la vida de su pastor y de su familia. Pero en segundo lugar también, sé celoso con la enseñanza que recibes de parte de los pastores. Tiene que ser la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios. No te dejes alimentar con bagaje. No te dejes alimentar con falsas doctrinas, con enseñanzas manipuladoras, con enseñanzas que coaccionan, con enseñanzas que lo único que hacen es llevarte al miedo, al temor, al pánico, que no te dejan crecer, pero que sí te llevan a una dependencia malsana con tu líder. Todo esto hay que revisarlo. Yo creo que este es tiempo de poner en práctica Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
En la traducción lenguaje actual dice: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. El llamado que Dios nos hace en este tiempo, especialmente al liderazgo de la iglesia, es a que nos arrepintamos de la avaricia, a que nos arrepintamos del engaño, a que nos arrepintamos del espíritu de superficialidad, de la falta de oración diligente y devota, a que nos arrepintamos de la inmoralidad sexual, de la hipocresía y de muchas cosas más, para que Dios pueda traer sanidad sobre su pueblo, para que Dios pueda traer sanidad sobre su iglesia y pueda Él volver a levantarla como un luminar en este mundo caído. Arrepintámonos, pastores, arrepintámonos de toda maldad, de todo mal proceder, de todo aquello que conscientemente el Espíritu de Dios testimonia en contra de nosotros que estamos haciendo mal. Seamos humildes y humillémonos delante de Dios, corrijamos el rumbo, volvamos a la senda antigua, volvamos a depender del diseño auténtico, bíblico y original del llamado al ministerio. No nos sirvamos del ministerio, sirvámosle a Dios a través del ministerio, porque sobre ese ministerio, del cual dice la palabra del Señor que es irrevocable, Dios nos pedirá cuenta. Dios nos pedirá cuenta sobre eso que Él nos ha delegado, porque este sagrado ministerio no nos lo entregó una denominación, no nos lo entregó un grupo de personas, no lo hizo un hombre, una administración de pronto en un momento, en un culto por un hombre. No, esto lo hizo Dios. Dios fue quien nos llamó y Él es el que nos va a pedir cuentas. Así que el pastorado debemos volver al estudio responsable, al estudio serio de la palabra de Dios. Tenemos que volver a esa disciplina sagrada que involucra dedicar tiempo a la meditación bíblica para poder concentrarnos de verdad en la mente de Cristo. Estamos en el ministerio saturados de tanto activismo. Estamos saturados de tanto servicio a las mesas, que no nos está quedando tiempo para los dos llamados más preeminentes, más importantes y más prominentes también del ministerio pastoral: la oración y la palabra del Señor. Estamos más enfocados en hacer otras cosas. Y cuando de pronto nos queda un poco de tiempo, está la tentación de mirar a ver qué nos inventamos para no dedicar ese tiempo a lo que realmente Dios nos ha llamado: a la oración privada, íntima, a la oración donde nos encontramos en una cita divina con Dios para dedicarnos a escucharlo a Él, y entonces abrir la Biblia y permitir que ella nos hable a nosotros primeramente. Si acaso sacamos un tiempo para leer la Biblia, es para inmediatamente mirar a ver qué sermón puedo extraer de él para poder enviárselo a la iglesia, decírselo a la iglesia. Pero los pastores necesitamos volver a ese tiempo tan importante de aprender a escuchar a Dios. ¿Qué tiene Él que decirnos a nosotros primeramente? Antes de Dios querer usarnos a nosotros para hablarle a la iglesia, el Señor quiere que saquemos tiempo para que lo escuchemos a Él y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Yo no puedo dar de aquello que no he recibido. Yo no puedo dar de aquello que no he dado, que no he obtenido de un tiempo con Dios. Hoy hay muchísimas herramientas que, si no las sabemos utilizar, terminan convirtiéndose en una terrible tentación para abandonar la esencia de lo que verdaderamente implica el llamado pastoral: oración y escudriñación de las Sagradas Escrituras. Dios nos está reclamando en este tiempo volver a la predicación valiente y volver a la predicación contagiosa por la experiencia de vida del predicador. Que nuestros sermones y nuestras enseñanzas estén basadas es precisamente en esa experiencia de vida.
que cuando hablo una verdad, no es porque la bajé de YouTube o de pronto se la copié a otro predicador que admiro, o más aún con este tema tan terrible que se está dando hoy día, con el tema de la inteligencia artificial. El Señor nos está pidiendo que volvamos a ese diseño de predicar la palabra de Dios con base a una experiencia real con Dios. Esa es la predicación, esa es la enseñanza que verdaderamente impacta, que verdaderamente produce una confrontación y una transformación en el oyente, en la persona que está recibiendo la palabra. Necesitamos volver a ese servicio verdaderamente ardiente, verdaderamente apasionado por el que Dios nos llamó. Así que este es un cambio supremamente urgente que debe darse en el liderazgo de la iglesia, en el pastorado de la iglesia. Pero también pienso que es muy importante revisar el tema de los templos. Los templos deben volver al propósito bíblico de su existencia. Porque pareciera que hoy día los lugares que han sido consagrados para que la iglesia se congregue como asamblea, para venir a adorar a Dios, para venir a recibir el direccionamiento de Dios, muchas veces se está utilizando es para otros propósitos. La Biblia me dice que el Señor mismo llamó a su casa, casa de oración para todos los pueblos. Hizo referencia de lo que dice Isaías capítulo 56 versículo 7. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Ahora quiero que note muy bien: los templos físicos donde se reúne la iglesia de Cristo no son casas de negocios, no son casas de planificación corporativa o empresarial. Los templos donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo son casa de adoración, son casa de sanación, son casa de protección para nuestros niños, para los vulnerables, para los quebrantados, para los lastimados. Las iglesias, los templos, en realidad deben convertirse en hospitales espirituales para que todas las personas que requieran una intervención de sanidad integral puedan recibirla. Por eso es que la casa de Dios verdaderamente se debe convertir en un refugio espiritual. En el tiempo de Jesús, el templo, que era llamado el templo de Herodes, se había convertido en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Se había convertido en un lugar supremamente apto para hacer negocios, para hacer plata. Se había pervertido el verdadero propósito de ese lugar. Y debemos volver a revisar los propósitos por los cuales estamos utilizando los templos, esos lugares que el Señor provee de manera milagrosa, ya sean en arriendo o sean propiedad de la denominación, pero son lugares sagrados, son lugares que se han consagrado para un oficio, para una tarea, para un propósito santo. Pero a veces los estamos convirtiendo en lugares para otros propósitos completamente diferentes. Yo creo que la casa de Dios es un refugio espiritual para quienes luchan con esclavitudes morales, con esclavitudes emocionales y aún con esclavitudes físicas, pero que en verdad están buscando una razón para superarse y para poder seguir adelante. La iglesia debe convertirse en ese refugio. Aunque yo quiero aclararte también, mi hermano, porque esto es importante decirlo: la iglesia no es un lugar de beneficencia. No, la iglesia no es un lugar de beneficencia, pero sí es un lugar que provee grandes beneficios a quienes se integran a ella de corazón. Cuando realmente empiezan a formar parte de una iglesia local y entienden el verdadero propósito de la comunidad, de la iglesia local, entonces se va a poder beneficiar de lo que una iglesia local puede también ofrecer, especialmente ayuda, orientación, apoyo de oración, apoyo de consejo, apoyo moral. Porque lamentablemente tengo que decirlo, que también hoy día hay muchas personas que tienen en su mente la creencia de que es en las iglesias donde tienen que
van a ir para que les den dinero. Las iglesias no son para ir a darle dinero a la gente, no. Por eso digo, no son lugares de beneficencia. Porque la labor principal de la iglesia no es una labor social. La labor principal de la iglesia es una labor misional, evangelizadora. Esa es la principal razón. La iglesia primitiva, hubo un momento donde tuvo que saber priorizar el asunto y equilibrar la balanza. Hubo un momento donde ya empezó prácticamente a enfocarse la iglesia solo en la labor social. Y no está mal, pero empezó a convertirse en un problema. Y los mismos apóstoles empezaron a detectar que esto los estaba llevando a descuidar la prioridad de lo que debe ser la iglesia. Una iglesia que ora y una iglesia que enseña la palabra del Señor. Ahora, cuando un ser humano se encuentra perdido, se encuentra desorientado en este mundo, pues debería encontrar un templo cristiano que lo reciba en el seno de la iglesia. ¿Para qué? Para que allí pueda tener la oportunidad de rehacer su vida, pero en Cristo. Porque yo quiero llamar la atención también a las personas que me están viendo en este momento. Porque también como pastor lo digo, hoy tenemos un problema, un desafío los pastores, y es que muchas personas están viendo la iglesia como un lugar donde obligatoriamente se les debe ayudar en la parte financiera o en la parte de pronto de buscar un trabajo. Y la iglesia no está para eso. Perdónenme, pero esta es la verdad. La iglesia no está para eso. La iglesia, vuelvo y repito, está para que aquella persona que desde la sinceridad de su corazón reconoce que necesita a Dios, entonces ahí está la iglesia. La iglesia puede ayudarle a reencontrarse con Dios, a rehacer su vida en Cristo Jesús. Para eso sí está la iglesia. Pero tampoco no vayamos a creer que la iglesia existe es para darle plata a las personas. Porque honestamente, cuando una iglesia verdaderamente se enfoca en su labor misional y evangelizadora, también es cierto que tiene muchas responsabilidades en la parte financiera. Porque la iglesia tiene sus responsabilidades. Por eso, para que esto se haga realidad, es urgente que haya una restauración en el liderazgo piadoso que Dios ha puesto sobre su iglesia. Yo sé que hay mucha controversia en cuanto a las cosas que he hablado en esta oportunidad, pero era necesario, en mi espíritu estaba esta carga de poder también hablarlo, decirlo. Yo creo que el mensaje que Dios habla a través de Ezequiel contra los pastores, contra los líderes espirituales de Israel, condena abiertamente el egoísmo y condena abiertamente la indolencia de ellos, y habla con corazón de verdadero pastor acerca de lo que Él va a hacer por su pueblo. La voz de Dios a través del profeta Ezequiel en ese tiempo es ahora la misma voz de Dios para la iglesia en este tiempo. En este tiempo de la gracia es muy importante entender que el pastoreo no se limita a un cuerpo oficial de sacerdotes exclusivos para hacer la tarea. La buena noticia de este tiempo de la gracia es que a medida que cada creyente madura y puede y debe llegar a ser parte del ministerio, entonces puede también ayudar a pastorear a otros. No es una tarea exclusiva solamente de un ministro que de pronto ha sido reconocido por una denominación. Todos podemos cumplir con la tarea de pastorear a otros. Y esto es alentador, porque comparto lo que dijo Moisés en ese momento cuando el Señor entendió que su espíritu estaba sumamente cargado por el peso del ministerio y del llamado que le había delegado. Y entonces el Señor dijo: reúname a 70 líderes. Y los reunió. 2 de ellos se quedaron en la tienda, no fueron a la convocatoria. Y cuando descendió el Espíritu de Dios sobre ellos y Dios puso del Espíritu de Moisés sobre ellos, no solamente los que estaban ahí frente a Moisés profetizaron, sino que también los 2 que estaban en la tienda también profetizaron. Y Josué se dio cuenta del asunto y entonces llegó con celo diciéndole: Moisés, hay 2 profetizando allá en las tiendas, ¿los mando callar? ¿Y sabe qué dijo Moisés? No, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Y es la voz que sigue retumbando en este tiempo. Ojalá cada miembro de las iglesias cristianas, cada miembro auténtico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
se convirtiera en un pastor, se convirtiera en un hombre, en una mujer que siente carga por ayudar a otros, por pastorear, por mentorear a otros. Sería excepcional. Esta función no tiene que ser exclusiva de profesionales contratados en una denominación. Quiero decirte, hermano, hermana, Dios te ha dado dones para ministrar al cuerpo de Cristo. Si hay quebranto, Dios te puede usar para llevar sanidad. Si hay desorientación, Dios puede usarte para colocar en ti una palabra de reprensión, de exhortación, de amor, de ánimo, para ayudar a esa persona. Por eso este es un llamado urgente que Dios nos hace para que despertemos y para que nos preparemos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Tenga presente el llamado que Dios nos hace en este tiempo a hacer estos cambios urgentes en la iglesia del Señor. Oremos. Padre bendito y Dios todopoderoso, hoy recibimos con humildad tu palabra. Hoy reconocemos que estamos fallando y que como iglesia necesitamos, Señor, prestar atención a esas áreas en las que nos encontramos débiles y vulnerables. Señor, este es un mensaje tanto para los pastores o líderes de las iglesias, como para los congregados, los miembros, integrantes de las diferentes comunidades locales del cristianismo. Mi Dios, necesitamos volver a reencontrarnos con esa hambre y con esa sed de la justicia. Necesitamos volver a sentir ese anhelo y ese deseo ardiente de hacer tu voluntad. Perdónanos porque llevamos ya un buen tiempo batallando en nuestro corazón con querer hacer nuestra voluntad y con querer personalizar aún el ministerio, hacerlo a nuestra manera. Señor, es urgente que volvamos a sentir la necesidad apremiante de hacer tu voluntad. Eso se llama vivir en justicia. Vivir en justicia es hacer lo correcto, y hacer lo correcto es hacer la voluntad del Señor. Necesitamos como pastores volver a esa vida de arrepentimiento, arrepentirnos de aquellas cosas que estamos haciendo mal en cuanto al llamado que Dios nos ha entregado. Señor, perdónanos por las falsas e incorrectas motivaciones que a veces nos mueven en el pastorado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces podemos estar consciente o inconscientemente utilizando el rebaño para fines personales, para deseos mezquinos. Hoy, Señor, nos has hablado de la importancia de buscar arrepentimiento y volver a conformar el llamado, el ministerio que tú nos has delegado, conformarlo a tu voluntad y conformarlo, Señor, a tu diseño. Un día tú nos vas a pedir cuentas sobre la manera como hemos administrado el sagrado ministerio. Y también, Señor, nos has hablado de volver al propósito bíblico del uso de los templos. Los lugares donde nos reunimos, los lugares, Señor, donde nos congregamos, muchas veces están siendo utilizados de manera inapropiada para propósitos que no van acorde a lo que Dios ha llamado ser la iglesia. Pareciera muchas veces que nos está ocupando más el poder de las mesas que el llamado a la oración y el llamado a la escudriñación de la palabra. Por eso, mi Señor, es importante que volvamos a hacer un uso correcto de esos lugares donde tú nos permites congregarnos, porque es un privilegio, Señor, que podamos tener un lugar, que podamos tener un sitio donde hay la libertad para reunirnos y poder, Señor, exaltar tu nombre y cumplir con esas labores preciosas de adoración. Oh, maravilloso Dios, yo te agradezco por la palabra y oro para que cada uno de mis hermanos y aún cada uno de mis amigos que me han escuchado podamos tener presentes estos cambios urgentes que deben darse en la iglesia. Esos cambios, Señor, deben darse de manera individual para poder ver también el efecto de manera colectiva. Ayúdanos a tomar parte, Señor, activa en estos cambios y empezar a trabajar en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús agradezco por este espacio y por este tiempo, y sé que tu palabra, Señor, será edificante para nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén.